Vamos a hablar un poco de cuáles son los errores más comunes que se cometen en HTML para que lo tengan en cuenta y no les pase lo mismo y pierdan horas y horas tratando de solucionar algo. Claramente cuando uno aprende algo nuevo, les va a pasar de que las cosas no van a funcionar quizás como ustedes esperan de entrada. Creo que es muy importante para eso la práctica, seguir practicando, practicando, practicando y cuando les aparezcan errores, tratar de ir probando distintas alternativas hasta llegar a descubrir cuál es el error y que no les vuelva a suceder eso en el futuro. Pero obviamente hay errores que son más comunes que otros y acá vamos a enumerarlos rápidamente. A mi entender, sí son los más comunes que a todo el mundo le pasa, más allá de la cantidad de tiempo que lleva aprendiendo, porque hay cosas que a uno le sigue pasando hasta el día de hoy. Entonces es importante tenerlos en cuenta para cuando algo no nos funciona bien. El primer error es cuando no cerramos una etiqueta correctamente. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, tenemos un UL, luego tenemos un LI y nos olvidamos de cerrar el LI. O quizás intentamos cerrar el LI, pero nos olvidamos poner la barra. Entonces, al no poner la barra, eso queda mal escrito. Fíjense que acá ya estamos viendo un error. Aparece un punto de más con un espacio vacío. ¿Y cuál es la causa? Justamente que está mal escrito porque falta la barra que es la que cierra nuestra etiqueta. Eh, Después, otro de los errores comunes es que cuando usamos un ID, no nos damos cuenta y ese ID queda repetido. No, nos va a pasar de que quizás cuando creamos el HTML no nos vamos a dar cuenta, pero cuando agreguemos, por ejemplo, código CSS o código JavaScript, si ustedes ya tienen conocimiento o quizás si les interesa tener ese conocimiento a futuro, tienen que tener en cuenta que los IDs nunca se pueden repetir dentro de un documento, porque eso puede traer errores. Eh, Visualmente quizás el error no se note, es decir, si ustedes acá crean dos elementos con el mismo ID, en pantalla se va a ver todo exactamente igual, pero después, por ejemplo, cuando agreguen funcionalidad JavaScript y esa funcionalidad hace referencia a un ID, si ese ID está duplicado en distintas secciones de nuestra página, claramente va a generar errores. Entonces es eso muy importante tenerlo en cuenta. Eh, Otra cosa que es muy común a veces que pasa es que cuando se crea el documento no se le agrega la etiqueta title. Como ya vimos en su momento dentro del curso, la etiqueta title es para definir el título de nuestro documento. A veces pasa de que la gente se olvida de agregar esa etiqueta y queda una pestaña vacía y es algo que no es recomendable, ya que sobre todo para lo que es SEO es importante que esa etiqueta junto con las demás siempre estén presentes. Y por último, otro error que también es muy común es que se agregan imágenes, pero no se agrega el atributo alt. Cuando vimos en el apartado de imágenes, el atributo alt es para agregarle una descripción a esa imagen. Eso es muy importante porque luego cuando los buscadores indexen nuestro sitio, a las imágenes las van a leer y las van a indexar según el contenido que tengan en el alt. Y si una imagen no le ponemos ese contenido, no van a aparecer en los resultados de búsqueda, entre otras cosas, por ejemplo. Así que bueno, en resumen, estos son los errores más comunes. Como les dije antes, es normal que tengan errores. Lo mejor es practicar. Con la práctica uno va a ir aprendiendo y los errores se van a ir disminuyendo.
Y de todas formas, si igual tienen alguna pregunta o alguna consulta específica sobre este tema, lo pueden dejar en los comentarios.